ese miedo que hay que algo le pase al recién nacido, que yo siempre digo que si al final nosotros pasamos una pandemia y un posparto podemos pasar cualquier cosa juntos, y yo con esa idea de que yo no quería fórmula, y creo que hay cosas que a veces uno tiene que hacer más por la salud mental que por otra cosa, ¿verdad? El posparto, bueno, yo creo que hay que hablarlo. Creo que lo más importante que yo podría decir es que se necesita una tribu, y esa tribu puede ser y se puede ver de muchas maneras. Puede ser tu mamá, puede ser tu tía, puede ser la vecina, puede ser una amiga o puede ser una enfermera a quien tú le tengas que pagar para que esté ahí. Claramente tu tribu también debería ser tu pareja, en mi caso así fue. No siempre se cuenta con este apoyo, ya sea porque la persona no está o ya sea porque no es tanto apoyo al final como tal vez las mujeres quisieran, pero sea lo que sea, sí se ocupa un apoyo. En mi caso, mi hijo nació en pandemia, entonces todavía estábamos como un poco restringidos con este tema de las visitas, y bueno, nosotros al final, mi esposo y yo solos, y luego mi mamá se fue a quedar con nosotros alrededor de unos 15 días a la casa. Ella sí pudo entrar al hospital cuando nació mi bebé, que se hizo una prueba de COVID, salió negativa, mi esposo igual, yo también, como les conté en los otros videos. Entonces como que ese núcleo, ¿verdad?, se fue a la casa, ¿verdad? Y ahí estuvimos 15, 22 días juntos. Creo que para nadie es un secreto que te vienen trasnochadas, es algo nuevo para uno, es algo nuevo para el bebé, es algo nuevo para la pareja. Yo tengo varias anécdotas ahí curiosas con mi esposo, que yo siempre digo que si al final nosotros pasamos una pandemia y un posparto podemos pasar cualquier cosa juntos. Y claro, nos costó como acoplarnos al inicio. Sin embargo, creo que hablando las cosas se arreglan y creo que al final nos entendimos bastante bien. Creo que también otra cosa que hablaba en otro video es ese miedo que hay que algo le pase al recién nacido, ¿verdad? Creo que esa es como la principal preocupación. Yo recuerdo que mi preocupación eran dos, y se resumían en una: que el bebé no se muriera. O sea, así de simple, o sea, cómo mantener un ser vivo. Entonces, ¿cuáles eran esas dos? Que estuviera respirando. Entonces las noches eran muy complicadas porque uno revisa la respiración, que si está respirando, que si no está respirando. Yo creo que gracias a Dios hoy existe demasiada tecnología, y yo una de las cosas que puedo recomendar es que hay una media que nosotros usamos, fijo, ahora hay 1000 cosas porque eso fue hace 3 años y medio, que uno se la ponía en el piecito y eso le tiraba a uno como frecuencia cardíaca y se estaba respirando y todo el rollo, y sonaba si bajaba, y no sonaba pues si estaba todo bien. Entonces eso nos ayuda a nosotros a conciliarle el sueño. Sin embargo, ese aparatico nosotros lo conseguimos como 1 o 2 semanas después de que no había nacido, y la verdad es que es de lo primero que yo metería en el baby list, ¿verdad? Porque eso no es como un lujo, sino creo que es una necesidad, de que eso le da a uno como cierta paz, de que el bebé está bien y usted puede como cerrar los ojos, porque cuesta relajarse porque uno está pendiente de que el niño esté respirando. La segunda parte importante es que el niño esté comiendo. Entonces ahí entra un tema que para mí fue muy duro durante el posparto, que fue la lactancia, de que es complicado, ¿verdad? Para mí fue muy complicado. Yo tengo un busto grande, y a pesar de que uno piensa que tener un busto grande garantiza la lactancia porque le va a salir un montón de leche, no es así. O sea, incluso trae muchas implicaciones o complicaciones, porque al final de cuentas el pecho es tan grande, o sea, mi pecho es tan grande que era más grande que la cabeza del bebé. Entonces para él también succionar y agarrar tanto peso lo cansaba, era complicado. Y entonces ahí entra la culpabilidad de no me está saliendo la suficiente leche, o está muy cansado, o si le doy fórmula entonces soy la peor mamá del mundo porque lo mejor era la leche materna. Yo recibí cursos de lactancia materna. Y la enfermera que estuvo ahí el primer día en el hospital me ayudó con el agarre. Luego llegó una asesora de lactancia físicamente a mi casa. O sea, yo hice todo lo que estaba a mi alcance para que la lactancia fuera exitosa, y sin embargo fue complicada. Yo nunca fui de las que llenaron un chupón completo y que se les desborda la leche, o sea, nunca fui de esas, y eso por muchos meses me causó muchísima frustración. Me sentía como una fracasada, literal, porque no me salía ese montón de leche. Y yo veía a otras chicas que tienen, no sé, busto pequeño y les salía ese montón de leche. Y es que eso es un estigma tan grande que al final eso no es así, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aclaramos, yo siempre he sido de busto grande desde que desarrollé mi adolescencia. Entonces uno se siente como muy mal, muy mal. Sin embargo, pues yo hice todo, me lo pegué, todas las veces que me lo podía pegar, me extraía, me ponía el extractor, en fin, de todo. Y a ver, si le di lactancia a mi hijo, ¿verdad? Creo que es un vínculo muy bonito, pero tampoco creo que hay que romantizarlo. También hay otras que son muy bendecidas, en que el Willa se agarra a la primera y les va de maravilla y dan teta hasta los 4 años, ¿verdad? Y nunca les fue como difícil y todo fue como natural, porque el cuerpo de la mujer, somos mamíferos y se tiene que pegar. No,
o sea, no siempre es así y creo que no debería tampoco de venderse esa idea porque entonces genera frustración a las que no les es tan fácil. O sea, no sé, mil tabús, ¿verdad? O sea, es como, me dolía, entonces, bueno, use pezonera, ¿no? ¿Para qué usar pezonera? Eso interviene y no permite el vínculo y mil cosas. Que no se ponga crema, que se ponga crema, que no sé, todavía me acuerdo y me da como estrés, porque son demasiadas cosas y es demasiada información, demasiado bombardeo y también uno consume demasiada información y se llena de demasiadas dudas. Eso creo que fue una de las cosas más difíciles. También es importante entender que cuando el bebé nace, ellos tienden a bajar un poco de peso, es un poco, tampoco es un montón. Y en el caso de Noah no fue la excepción y Noah nació, mi hijo nació de 2,5 kilos y bajó como a 2,100 kilos. Y entonces yo me sentía la mamá más mala del mundo porque había bajado demasiado de peso. Y entonces no le quedaba la ropa, había que usar ropa de prematuro cuando él no fue prematuro. Me acuerdo que en ese momento el pediatra que teníamos, que pésimo pediatra, Dios lo bendiga, pero o sea, es muy famoso en mi país y no voy a decir nombres, creo que muy hormonal, lo dije públicamente el nombre en redes. Pero no lo diré porque tampoco la idea es hacerle daño a nadie. Pero no fue el mejor, no le hizo el tamizaje, o sea, no nada. Y entonces yo había notado como que en el hospital una enfermera le había intentado dar fórmula, creo que en ese caso era Neocate, si no estoy mal, pero era como con una sondita en el pecho para estimular que mientras me bajaba la leche y que el bebé no se quedara con hambre porque tenía hambre. Y yo con esa idea de que yo no quería fórmula, al final cedí porque, bueno, el bebé yo quería que comiera y no me estaba bajando todavía. Y entran demasiadas dudas y demasiada angustia. Y bueno, la cuestión es que le dieron. Y yo vi cuando llegó a la casa que tenía como un rush, como una alergia leve. Entonces yo dije, algo no anda bien. De hecho, yo tuve que hacer la famosa dieta del amor, que es no lácteos, la de la caseína. Más a eso súmenle que no puedo comer gluten. Y todo se puede, y por amor todo se hace. Entonces, vamos, no sé si no, ya tenía 3 meses o sea, no sé, fuimos a donde varios pediatras, al final regresamos donde este otro que no nos terminaba, bueno, a mí no me terminaba de convencer. Y bueno, le manda una fórmula X, ¿verdad? Que dice que tenía mucha grasa, entonces le iba a ayudar y bueno, en fin. O sea, de verdad que yo tuve como malicia y yo le dije a mi esposo, o sea, yo no le voy había que darle, creo que eran 2 onzas. Y yo dije, yo no le voy a dar 2 onzas. O sea, yo voy a probar primero cómo la tolera y luego le doy el resto. Vean, o sea, ese chiquito tomó media onza o menos. Y ese chiquito estaba brotado y lloraba y lloraba y lloraba. Y como estaba tan pequeño no se le podía dar nada. Yo llamo al doctor, el doctor, ay no, entonces ya no se le daba tranquila cuando yo le había advertido ya. Y creo que también esa es otra cosa que mamás, por favor, y papás, crean en el instinto de las mamás tenemos un instinto y dudamos demasiado de ese instinto porque como somos nuevas y no sabemos y no tenemos experiencia, entonces no nos la creemos. Y entonces, bueno, yo confié en el doctor y también, bueno, mi esposo me decía, y hay que confiar en el doctor, él le está diciendo, hagámosle, y al final, o sea, fue terrible para el bebé. Entonces, con mucha más razón, yo le agarré como tirria a la fórmula, que a ver, no es culpa de la fórmula en sí, sino que no toda la fórmula es para todos los niños. Y creo que hay otro abordaje que se pudo haber hecho que él no hizo. Al final, entre una cosa y otra, con una amiga de Instagram, una Instafriend, que también el bebé nació como un día antes que Noah, ella tenía una pediatra y yo le pregunté, o sea, como, mira, ¿a qué pediatra estás yendo? Y le pregunté como a varias gente y entonces me dio el nombre de la que ahora es la pediatra de Noah y fue lo mejor que nos pudo haber pasado. O sea, el abordaje fue completamente diferente, me ayudó con el agarre, o sea, sí fuimos como viendo cómo ayudábamos al proceso y si era necesario la fórmula sí o no. Y entonces al final tomamos una decisión que me daba un poco de paz a mí, que era la lactancia mixta, en donde pues yo le daba de mi leche, me sacaba, me seguía extrayendo, o sea, seguía haciendo todos los esfuerzos que tenía que hacer, pero tampoco quería dejar a mi hijo muerto de hambre. Entonces le dábamos fórmula, que en ese momento la que le empezamos a dar era la Neocate, pero es una que, o sea, no es leche, básicamente son aminoácidos. Esa cosa huele y sabe horrible, que es así como, no es leche, ¿verdad? No tiene la caseína y bueno, en fin. Para mí, yo sentí una paz cuando cumplió 6 meses porque ya podíamos introducirle alimentos, entonces ya el peso o la presión para mí fue menor con el tema de la lactancia. Y bueno, al final yo logré mi lactancia como hasta los 10 meses. La verdad la suspendí no por nada en específico, sino porque era más el pleito para que no se me pegara, porque estaba como distraído viendo otras cosas y al final él ya comía y comía súper bien y él solito dejó de pedirla y yo decía, bueno, si me la pide se la doy, si no, no se la doy. Y bueno, y él solito, digamos que se destetó, ¿verdad? Y eso también me dolió un montón a mí, porque yo decía, ya está grande, cosas que siempre es esa ambigüedad entre quiero que crezca y no quiero que crezca, ¿verdad? Y es esa melancolía eterna. Y bueno, creo que los primeros meses fuimos muy mi esposo y yo, o sea, como muy solitos, muy nosotros, gran equipo. Sí hubieron sus diferencias, o sea, muchas diferencias, no sé cómo, o sea, a veces quería como... Pero bueno, él también estaba aprendiendo y yo también, y teníamos muchos miedos.
Y Noah, bueno, mi hijo nació en diciembre, entonces a los 15 días de nacido era fin de año y se nos ocurrió irnos para la playa porque yo quería, o sea, yo no quería como, yo sentía como que ya estaba entrando en esa depresión postparto, como esos baby blues que se llama. Y creo que también era tanto encierro y como estábamos en pandemia, yo no veía a nadie, o sea, no venían amigos, no venía familia, no era como que tenía quien me ayudara a cocinarme o a limpiarme, o sea, ¿me entienden? O sea, más que mi esposo. Y entonces nos fuimos para la playa, un viaje que duramos 8 horas en llegar a Guanacaste, porque íbamos parando cada 2 horas para darle teta al bebé, y aparte el tráfico normal, la presa normal que hay en esas fechas. Pero bueno, al final no me arrepiento, pasamos fin de año solos, juntos, en un Airbnb ahí en Conchal, súper bonito. Me acuerdo que fuimos a ver el atardecer un día así como solos. Nunca se me va a olvidar ese día, de hecho tengo fotos de ver ese atardecer, el primer atardecer con mi hijo. Nosotros amamos la playa, nos casamos en la playa, entonces, y nos casamos en esa playa, entonces era para nosotros como mucho significado de ese día. Me acuerdo que le dije a Josué que yo no sé si eso se hace, no lo hagan porque no lo voy a recomendar, pero yo lo hice. Yo me fui a meter al mar. Tenía todavía la herida de la cesárea, tenía 15 de 22 días de la operación y me fui a meter al mar. Y lo hice más por un tema psicológico más que físico. Quería como relajarme. Y entonces le dije que es un rato con el bebé. Me fui yo, me metí, o sea, floté como 5 o 10 minutos y me salí y me fui a bañar. Y creo que hay cosas que a veces uno tiene que hacer más por la salud mental que por otra cosa. Y nada, creo que es un fin de año que siempre vamos a recordar muchísimo, vos y yo. Y creo que al final de eso se trata también. Al final nosotros somos una familia, aunque todo lo demás es necesario y bonito y no digo que no. Al final de cuentas nosotros tres somos una familia, entonces no necesitábamos como más gente. Si se puede, genial. Si no, creo que a veces también trae mucho estrés, opiniones externas, que vos quieres hacerlo de una manera, pero tu mamá quiere hacerlo de otra manera, o la abuelita quiere hacerlo de otra manera, o la suegra quiere hacerlo de otra manera. Que si uno está, pues uno, nada más. Las decisiones se toman como uno quiere, como papá. Pero bueno, creo que en el posparto creo que es muy importante hablar cómo uno se siente. En mi caso, mi mejor amigo es mi esposo, entonces sí, yo puedo ser muy vulnerable con él. Me acuerdo que también la enfermera que llegó para la lactancia me ayudó un montón. También aconsejó mucho a mi esposo de confiar en ella sabe. Mi mamá también me ayudó los primeros 15 días bastante y sobre todo me ayudó como también a equilibrar ese acoplar con Josué, digamos, ese acoplaje con Josué, porque me acuerdo que yo al principio lloraba y no lloraba por el dolor de cesárea, no lloraba porque no dormía, lloraba porque Josué, no sé, me decía algo o hacía algo mal o me trataba o me decía de X manera. Entonces al principio no se sentía como un equipo, sino como un en contra, hasta que luego ya, pues, tanto con la ayuda de mi mamá, la enfermera y nosotros hablándolo, pues ya, o sea, como que empezamos a fluir, pero no fue fácil, o sea, no fue fácil. Después otro día lo voy a invitar a que hablemos de esa parte del posparto para que vean su lado, su versión. Pero bueno, creo que es importante tener comunicación, apoyo y hacer lo que necesitan hacer. Si es salir a caminar, salgan a caminar. Si es meterse en el mar, métanse en el mar. Si es ir a la montaña, vayan a la montaña. O sea, lo que intenten hacer para descomprimir, básicamente. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito más de estos y muchos temas y espero que les esté gustando.